El tema de la desestimación de la personalidad jurídica ha tenido mucha relevancia últimamente y pues para entender por qué es tan importante debemos partir de un supuesto básico que de pronto ustedes ya lo han visto durante la clase de sociedades, y es que cuando una sociedad se constituye legalmente forma una persona jurídica completamente distinta a los socios. Eso es lo que nos establece el artículo 98 del Código de Comercio. Dice la sociedad, una vez constituida, forma una persona jurídica legalmente distinta a los socios, al igual que sucede con la ley de las SAS. En el artículo 5 establece pues cuando se cumple con los requisitos, la ley faculta que sea por documento privado, es posible que allí nazca una persona completamente distinta a los socios. Y a partir de ese supuesto, nosotros también analizamos el tema de la limitación de la responsabilidad. Entonces, ¿a qué se debe esa limitación? Eso nació con la necesidad de proteger el patrimonio de los socios ante los riesgos inherentes que se presentaban al momento de desarrollar el objeto social. Precisamente hablando de la limitación de la responsabilidad de los socios, entonces teníamos que en los tipos societarios que se movían en forma de sociedades colectivas, no había una limitación. En las sociedades comanditas tampoco. Venimos con las sociedades comanditas por acciones, en las que tenemos una limitación para los accionistas, mientras que los gestores continúan con una responsabilidad ilimitada, y ya a partir de la sociedad limitada, la anónima y por acciones simplificadas, sí contamos con esa limitación de la personalidad jurídica. Entonces, ustedes se preguntarán por qué tenemos la imagen acá, porque básicamente la personalidad de la sociedad se convierte en un manto, en un velo que cubre a los socios de todos los riesgos que se les pueda presentar. Entonces, allí es donde tenemos, es diferente la sociedad propiamente dicha, que es como el manto, a los socios que están detrás de ella. Entonces, este tema es muy importante porque pues ya en los supuestos que vamos a empezar a ver, cuando los socios abusan de ese privilegio que les dio la ley, es posible que la ley levante ese manto y diga, no, ya ustedes no están protegidos, yo voy a extender la responsabilidad por los actos que ustedes cometieron. Ocurre cuando se abusa de la figura societaria. Entonces estamos de nuevo en el evento en que tengo una sociedad que está constituida para ejercer determinado objeto social y los socios desvían ese propósito, empiezan a abusar de su derecho a estar constituidos. Entonces la ley tuvo que plantear alternativas para poder corregir esa medida. Cuando se constituye se utiliza un ente ficticio con el objeto de defraudar a la ley o terceros, en provecho del límite de la responsabilidad que el ordenamiento jurídico reconoce a ciertos entes, se utiliza para burlar las obligaciones o conseguir fines contrarios. Entonces aquí ya entramos a ejemplos concretos, como por ejemplo eludir el pago de impuestos, incumplir un contrato, evitar los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades o disminuir los bienes de la masa sucesoral. Esos son casos que encontramos y por eso es que esta figura está tomando tanta relevancia. Hay casos en los que, por ejemplo, nosotros constituimos una sociedad. Nuestro objeto social es comercializar alimentos y estamos en una situación difícil, vemos que casi no hay flujo de caja, ya estamos viendo cómo en peligro nuestro objeto social y decimos no, hasta aquí llegamos nosotros, pero en lugar de acogernos a las medidas que nos da la ley, decimos vamos a disolver y liquidar esta sociedad y vamos a constituir una sociedad de derecho comercial B y transportamos todo nuestro objeto social allí. Entonces los acreedores de la sociedad inicial se van a preguntar, bueno, ¿y nosotros cómo obtenemos el pago de nuestras acreencias? Entonces allá hay un supuesto en el que nosotros, en provecho de la limitación de la responsabilidad, estamos defraudando a los acreedores. Como consecuencia de estos actos que se han presentado, se ha desconocido la separación de los patrimonios y la limitación de la responsabilidad de los socios. Entonces es lo que les comentaba, que en virtud de la ley puedo levantar ese manto y mirar quién está detrás de la figura societaria con el fin de responsabilizarlo por los actos que ha cometido. En un recorrido un poco internacional, en Estados Unidos la teoría del levantamiento corporativo ha sido muy desarrollada a partir del concepto de equidad. De hecho, ustedes saben que una de las cortes societarias más prestigiosas del mundo está en Delaware. De hecho, pues muchas sociedades escogen su domicilio social allí porque el desarrollo jurisprudencial es excelente. Entonces, ellos han analizado mucho el disregard of legal entity, en el que se explica cuando la sociedad es utilizada con un propósito fraudulento, entonces por responsabilizar a los socios. Lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico nosotros ya teníamos figuras que nos permitían plantear ante los jueces la desestimación de la personalidad jurídica. Desde la doctrina como el doctor Arrubla consideran que el abuso del derecho pues también es aplicable a este tipo de contrato. Entonces, al utilizarse indebidamente la persona jurídica, entonces la ley reconoce que se pueden indemnizar los perjuicios que se han causado. Luego tenemos la ley 142 de 1994, esta es la ley que regula todo lo relacionado con los servicios públicos y en su artículo 37 incluyó la posibilidad de extender la responsabilidad o tener en cuenta quiénes son los beneficiarios reales de las sociedades. Porque ¿qué ocurría? En muchos procesos de contratación teníamos que se presentaban pues algunas personas con el fin de poder adquirir el contrato,
pero tenían una inhabilidad o una incompatibilidad, porque digamos que el contratante pues estaba, no sé, dentro del grado de parentesco, o era compañero permanente, o era el esposo. Entonces allí estaban inhabilitados. ¿Qué hacían muchas personas? Constituir una sociedad y presentarse como proponente. Entonces allí es como burlar la ley con el fin de obtener el beneficio. Entonces, con el fin de poder evitar esa situación, es que se decidió verificar quién era el beneficiario real, quién era el accionista, y así impedir que se presentaran estos problemas en la contratación. Con la ley 222 se había incluido el tema de la empresa unipersonal, que es como el antecedente de las SAS. La empresa unipersonal pues era una figura muy innovadora para la época, se utilizó con el fin de que muchos emprendimientos o muchos sectores informales pudiesen entrar a desarrollar su actividad jurídica sin necesidad de estar expuesto al riesgo. Entonces, en esta ley se previó también que cuando se utilizara la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio a terceros, el titular de las cuotas de capital respondería solidariamente por las obligaciones que nacieran de esos actos. Entonces, lo mismo si yo como persona natural creaba una empresa unipersonal, pero no con un propósito de ánimo de lucro lícito, entonces ya se me iban a desconocer las prerrogativas y se extendía la responsabilidad. Pasa lo mismo en el artículo 44 de la Ley 190 de 1995, que contiene el Estatuto Anticorrupción, y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que es todo el tema de contratación estatal, con los mismos requisitos que les comentaba para servicios públicos. Entonces aquí en el Estatuto de Contratación igual se tienen claros los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades y la posibilidad de analizar quiénes son los beneficiarios reales, quiénes son los accionistas, para yo poder verificar que estoy cumpliendo adecuadamente con ese régimen. Tenemos el Estatuto Tributario, la DIAN también está facultada para revisar este punto, porque muchas veces vemos que se crean figuras societarias con el fin de burlar pues, el pago de impuestos. Entonces, por ello, la DIAN, dentro de su papel de fiscalización, podrá obtener información con el fin de determinar si hay algún beneficio que se esté sustrayendo los accionistas. Y luego llegamos al artículo 42 de la Ley 1258 de 2008. Aquí tenemos pues el aspecto de las SAS, y este artículo es muy importante porque es el que más explica y desarrolla el tema de la desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada, ¿qué ocurre con el artículo 42 y en general con la ley 1258 de 2008? Con algunos pronunciamientos se ha determinado que este artículo no solamente aplica para la sociedad por acciones simplificada, sino para todos los tipos societarios. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí podemos tachar acciones simplificadas. Entonces, vamos a partir del supuesto de que cuando se utilice la sociedad. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro primer punto. Estamos ante una figura societaria. ¿Y cuando se utiliza la sociedad? ¿Cómo? ¿Qué nos dice el artículo? En fraude a la ley o en perjuicio a terceros. Entonces, allí nosotros, cuando estemos en el caso que el cliente nos está contando, nosotros decimos, bueno, ¿y esta conducta en qué se enmarca? En un fraude a la ley, se está desviando el propósito de la ley. Acuérdense que en eso consiste el fraude a la ley. Cuando yo tengo un supuesto normativo y yo actúo de forma que lo quiero desviar, allí se presenta el fraude a la ley. O en perjuicio a terceros. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La sociedad está siendo utilizada para burlar a algún acreedor, para sustraer los bienes de mi patrimonio. ¿Para qué se está utilizando la sociedad? Luego tenemos el siguiente punto, que es ¿quiénes? ¿Quiénes van a responder? Entonces tenemos a los accionistas y a los administradores. ¿Listo? Entonces, cuando yo levanto el velo corporativo, no solamente voy a encontrar a los socios, sino también a los administradores, quien asume el carácter de representante legal o quien hace parte de la junta directiva. ¿Y qué condiciones cumplen esos sujetos que hubieran realizado, participado o facilitado? Entonces, a mí no me sirve, digamos, la actitud pasiva en una asamblea general de accionistas en la que yo soy consciente de que la sociedad está haciendo algo y yo digo, no, yo me voy a quedar callado porque yo no quiero problemas. No, ¿dónde queda ese ejercicio de derechos del accionista que se abstiene de votar o que deja la constancia en el acta? ¿O cuál es el papel del administrador como buen hombre de negocios para advertir las situaciones que están ocurriendo al interior de la sociedad? Cuando se utilice la sociedad, ya sabemos que no solamente es por acciones simplificadas, sino son los tipos societarios. ¿Cómo la utilizo? En fraude a la ley o en perjuicio a terceros. ¿Quiénes cometieron la conducta? Los accionistas o los administradores. ¿Y con qué fin cometieron la conducta? Realizar, participar o facilitar. ¿Y qué hicieron ellos? Actos defraudatorios. La responsabilidad solidaria por las obligaciones que nacen de esos actos. Entonces es importante analizar, como les decía el artículo, porque por ejemplo, si nosotros estamos en ese supuesto, si fuésemos los acreedores y decimos, no, pero es que es imposible que esa sociedad se vaya a salir con la suya, vamos a demandar. Entonces yo sé que en mis pretensiones yo ya voy a solicitar que se declare que los accionistas realizaron actos defraudatorios consistentes en
Entonces yo ya voy acomodando según los verbos rectores con el fin de pues, obtener la declaración a mi favor. O si somos los demandados, entonces nosotros ya vamos a cuestionar y vamos a decir un momento, nosotros no realizamos, no participamos, no facilitamos, tampoco estamos ante un acto defraudatorio porque siempre hemos actuado conforme a la ley o no hemos ocasionado un perjuicio a terceros. Luego entramos a la parte procesal, que el artículo también la incluyó. Entonces tenemos la opción de declarar la nulidad de los actos defraudatorios o de solicitar la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nulidad, nos acordamos por allá del Código de Comercio y del Código Civil, que nosotros pues sustentamos la nulidad en contrariar una norma imperativa, en cuando hay objeto causa ilícita o pues celebre un acto con un incapaz absoluto. Entonces, en este caso, pues la nulidad vendría de actuar en contra de la norma imperativa, porque a mí imperativamente me están diciendo que yo debo desarrollar mis actividades conforme a la ley, yo también tengo un deber de buena fe, por allá el 1603, el 871 del Código de Comercio, son esos principios de conducta que yo como empresario debo hacer. Pero yo cuando actúo de esa forma y hago unos actos, entonces el demandante puede solicitar la nulidad de esos actos. Entonces, por ejemplo, estamos nosotros cometiendo actos fraudulentos en nuestra sociedad. Y uno de esos actos fraudulentos es que nosotros hicimos una donación muy misteriosa a la sociedad B, limitada. Entonces, el demandante tiene que probar que esa donación es un acto defraudatorio. ¿Y cómo lo va a hacer? Por ejemplo, va a solicitar un dictamen pericial en el que le solicita al perito que le explique al juez financieramente que sin esa donación la sociedad seguiría pues, con un buen flujo de caja, seguiría con unos buenos activos. ¿Qué es lo que debe solicitar ese demandante? Solicitar la nulidad del acto o del negocio jurídico en virtud del cual pues ese activo tan importante salió del patrimonio de la sociedad. Entonces, ¿se acuerdan los efectos de la nulidad absoluta? Que todas las cosas vuelven a su estado anterior. Entonces, en virtud de esa nulidad, pues yo puedo volver a traer al patrimonio de la sociedad el activo tan importante. Eso lo puedo adelantar ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces, nos acordamos que la Superintendencia tiene facultades jurisdiccionales en virtud del artículo 24 del Código General del Proceso, que creo que más adelante lo tenemos para precisar algunos puntos. Y el procedimiento es un verbal sumario. Pero la segunda opción es la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios. Entonces, esta es como la acción típica de responsabilidad en la que yo tengo un hecho ilícito, un nexo causal y un daño. Entonces, al demandante le corresponde una altísima carga probatoria de que si yo quiero que me declaren algo a mí, yo debo probar el perjuicio. Y no solamente probar el daño, sino también debo probar el monto del mismo para que el juez pueda decir, sí, usted tiene razón, yo le voy a reconocer esa indemnización. Que nos dijo el tribunal hace 2 años que a partir del artículo 42 se derivan 2 acciones. ¿Listo? La primera es la que consagra la posibilidad de extender la responsabilidad patrimonial a los accionistas y administradores para que respondan por los perjuicios. Entonces, allí es donde está nuestro ejemplo de la avioneta que ocasionó el daño al campesino que tenía sus cultivos. Entonces, lo que yo necesito es poder extender esa responsabilidad a los accionistas y a los administradores para que ellos puedan responder por esos perjuicios causados. Entonces, en este punto, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debemos cumplir con una carga probatoria muy importante, porque no es que yo quiera entonces a partir de mañana ir levantando el velo corporativo de todas las sociedades, no. Esta acción yo la utilizo prácticamente cuando no tengo más alternativas y yo conozco que la sociedad no tiene patrimonio para responder por algunos actos que han cometido los accionistas, entonces allí es donde yo acudo a esta acción. Y la segunda acción está dirigida a revocar los actos jurídicos del deudor que causan el perjuicio al acreedor. Entonces es lo que analizábamos un poco antes. Si yo estoy analizando como por ejemplo que hubo una enajenación extraña en la sociedad, que yo veo como sospechosa esa falta de activos, entonces allí yo puedo entrar a mirar y decir, señor juez, declare la nulidad de ese acto, vuelva todo a su estado anterior y allí yo ya puedo volver a tener la prenda general. Sí, en ese caso pues puede ocurrir que, por ejemplo, yo solicito que desestime la personalidad jurídica, le digo, sí, señor juez, extienda la responsabilidad, declare solidariamente responsables a los socios, pero se me olvidó solicitar la nulidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo me quedo corto porque no solicité que las cosas volvieran a su estado anterior y no reconstruí el patrimonio que yo necesitaba. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos enfocar nuestra demanda o nuestra defensa a atacar todo, porque si no, la sentencia me va a quedar incompleta, no me va a funcionar, y yo digo, pues vuelvo a demandar, pues me van a decir cosa juzgada. Entonces, por eso es tan importante que podamos incluir todos los aspectos. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica yo puedo
presentar como pretensiones principales, por ejemplo, la nulidad de los actos y como pretensiones subsidiarias la indemnización de los perjuicios. Pero nunca las puedo poner ambas como principales, ¿listo? Porque son contradictorias. O yo solicito que me indemnicen o yo solicito la nulidad y que todo vuelva a su estado anterior. Entonces, esto es lo que nos dice el tribunal, que tengo que hacer una subsidiaria y una principal. Y la segunda acción que nos da el tribunal, o que nos da más bien el artículo 42 y que nos explica el tribunal, es la revocatoria de los actos jurídicos del deudor que causen perjuicio al acreedor. Entonces, las condiciones que nosotros tenemos para solicitar la nulidad de los actos es la existencia de un crédito a favor del demandante a cargo del demandado, que el acto jurídico mediante el cual el deudor transfirió los bienes que conformaban la prenda general causó un perjuicio y que exista mala fe. Entonces, son las dos acciones que nosotros podemos ejecutar: si voy a solicitar la indemnización de perjuicios o si voy a solicitar la nulidad. O lo que les comentaba antes, puedo solicitar de forma principal que me indemnicen los perjuicios que me causaron y de forma subsidiaria que declare la nulidad de los actos defraudatorios.